Amílcar Vasconcellos fue una persona muy importante en el vallismo, que en la época del golpe tenía más o menos en torno al 40% de los votos del país. Cuando se da el golpe, en 1973, en las elecciones anteriores, en el 71 el Partido Colorado había sacado 40% de los votos, el Partido Nacional más o menos. Entre los dos partidos históricos tenían el 80% de los votos, y Amílcar representaba dentro del Partido Colorado un valor ideológico muy importante, tal vez más que electoralmente. Menciono esto cuantitativo porque, para dar una idea de la importancia de los actores en ese momento. Él es electo senador en el 71 y le toca estar en la Cámara de Senadores cuando el proceso militar. El proceso militar, de algún modo, empieza el 14 de abril del 72, cuando el Movimiento de Liberación Nacional resuelve lanzar lo que ellos consideraban que era la batalla final. Entonces, en la mañana producen 5 homicidios y las fuerzas policiales todavía, en la tarde, provocan 5 homicidios a su vez contra el MLN. Fue un día de 10 muertos. Y ahí empieza formalmente las fuerzas conjuntas. El verdadero golpe de Estado, sin la violación de las instituciones de la República, se produce el 9 de febrero del año 73. Por eso, para la gente de sensibilidad más republicana, la fecha del golpe, más que el 27 de junio, donde se termina el proceso de derrumbar las instituciones, es el 9 de febrero, que es cuando empieza el proceso. Vasconcellos desde la Cámara de Senadores, Valle desde otro lado, desde su casa, porque no tenía ningún cargo, Valle más que el predicamento que tenía, que era mucho, empiezan a oponérsela. Para nosotros eso es una clave. Nosotros nos opusimos a la teoría de la violencia armada y nos opusimos a la reacción militar. Entonces, los que nos opusimos a los dos, en el año 72 empezamos a denunciar las torturas, el portavoz era Amílcar, y el año 73, cuando se produce la insurrección militar, por supuesto hay declaraciones, discursos, etc., pero Amílcar saca un libro, Febrero a Marco, donde relata todo el proceso. Amílcar también, en junio, cuando finalmente se disuelve el Parlamento, hará un discurso muy conocido, donde dice: ni los latorritos, ni no sé cuánto van a prosperar. Esto demorará un tiempo, pero todos los que están en esto van a pagarlo. Hay triunfadores efímeros, de las hojas del viento de la historia, las desparraman y se olvidan hasta alrededor de los pueblos. Ellos se sentirán vencedores y muchos serviles y miserables se acercarán para mejorar la situación momentánea. Pero ya sentirán también el látigo de la historia sobre sus nombres y el nombre de sus hijos, como una mancha indeleble por la inmensa traición que están cometiendo contra el Uruguay. Y de esto no lo salvará absolutamente nadie. Contra esto nadie puede defenderse. Se produce la caída de las instituciones. 7 años después vamos a tener un plebiscito donde le vamos a ganar. 53 a 47, una cosa así. Se tuvieron muchos votos. 47% a favor de la dictadura es una cosa muy dura. Entonces, pero se le ganó. Y entonces, Amílcar fue un poco el senador de los principios democráticos, el senador radical, la expresión radical del vallismo. Y entonces, para todos nosotros, los que estuvimos de acuerdo con él y gente del partido que no estuvo de acuerdo con él, para todos es una referencia no solo ideológica, sino moral. Él era, esto lo voy a decir porque me parece que la historia tiene que de algún modo recoger cosas, no solo los hechos, sino también... Cuando muere Luis, 10 años antes del golpe, año 64, para todos, yo era un joven de 14 años, pero yo estaba mucho con mi padre. Cuando muere Luis, en fin,
Para muchos, en el partido, Amílcar era el sucesor. Y esto también estuvo de algún modo plasmado en que pocos días o algunas semanas después de la muerte de Luis, Jorge Valle, que todavía no tenía la relevancia que tuvo después, agarra la metralleta que tenía don Luis. Don Luis tenía debajo de su cama una metralleta. Entonces Jorge toma esa metralleta y se la lleva a la casa de Amílcar. Y fue, en el lenguaje un poco simbólico de la época, fue como el reconocimiento por unos meses de Jorge de que Amílcar era el sucesor, que era un senador, ex ministro de Economía, de alguna otra cartera también, ex consejero de gobierno, cabeza del Poder Ejecutivo. Era un tipo con los antecedentes, era un maestro de Artigas, ¿no? Que había venido a Montevideo y había estado contra la dictadura de Terra como jovencito militando en la agrupación de Julio César Grauer, en la agrupación Avanzar. Murió, mataron a Grauer y era de los jóvenes de Grauer, con Álvaro Roballo y con Hierro Gambardella. Entonces, es una trayectoria muy fuerte en la vida del país y en la vida del partido y del vallismo. En los dos episodios que mencionás, en el plebiscito y en el acto del 83, en fin, para recordar, plebiscito del 80, les ganamos. Los tipos quedaron sin libreto en la dictadura. Y entonces dijeron, bueno, elecciones internas del partido y después vamos a la democracia. Después no se sabía cuándo. Elecciones internas en el 82. Les volvemos a ganar. Los sectores opositores triunfan en las internas de los partidos. ¿Qué hacemos? Se empieza a conversar. Reunión del Parque Hotel. Los militares muy duros, los políticos no transan, nos levantamos y nos vamos al Parque Hotel. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos? No habíamos perdido una guerra, como en Argentina. ¿Por qué se iban a ir? Y había una parte importante que no se quería ir. Los llamados tenientes de Artigas, que habían dado el golpe y no se querían ir. Y entonces, ahí se arma una reunión y Jorge dice, hagamos un acto. En el obelisco de las leyes, de la Constitución. Y había mucho temor. Temor a que el temor no dejara a la gente venir. ¿Por qué iba a venir la gente si había habido mucho? Esto no se suele contar. Había miedo. Si tú agarras una sociedad, le torturás a 6.000 tipos y le pones 3.000 tipos presos y barras con todas las instituciones, hay miedo. La emoción de que el viento de libertad viene otra vez soplando desde lo más profundo de la entraña popular en el Uruguay. Y que el mensaje verbal y el mensaje de la presencia del pueblo en la calle, nadie puede dejar de oírlo en este país. ¡Viva la libertad! En esa lógica del miedo, la idea de Jorge de un acto fue una cosa bastante sorprendente. ¿Qué hacemos? Y bueno, se arrancó. Y se armó aquel brutal acto. Y ya había, en el estrado empezó a aparecer gente joven. Primero los partidos históricos pusieron un cartel inmenso que decía democracia sin exclusiones. Invitamos a la mujer de Sereñi, a los frentamplistas que no estaban exiliados ni presos, por ejemplo, Rodríguez Camuso, Roballo, gente más joven, estaban allí invitados. Estaba por el Partido Socialista después senador Cardoso. Entonces, yo estaba allí como uno más de los jóvenes vallistas. Y entonces, la reacción popular fue decisiva, es decir, primero el 80, plebiscito, después el 82, se gana las internas, después ese acto. Nunca nadie sabrá cuánta gente hubo.
plebiscito básicamente hubo dos tipos del sistema político que trabajaron intensamente. Uno fue Jorge Valle y otro por los blancos Carlos Julio Pereira. Como no tenían tiempo de ir a todos lados, Carlos Julio llevaba los mensajes de Jorge y de Amílcar y de mi viejo y de todos a los colorados. Y Jorge llevaba los mensajes a los blancos que de Carlos Julio y de los demás. Y el sistema, a ver, yo no sé cuántos son, propongamos que son 4 o 5 mil dirigentes de cada uno de esos dos partidos. Ahora los blancos están mejor que los colorados, obviamente, pero en esa época era eso. Entonces, rápidamente, con esos contactos departamento a departamento y barrio a barrio, se activaba 10, 12 mil personas con experiencia de llevar gente a votar, de conversar, de deliberar. Y entonces, eso fue muy fuerte. Eso no está estudiado, pero activar 10, 12 mil personas en ese momento, más los frentistas, obviamente que estaban muy maltrechos porque tenían gente exiliada, tenían alguna gente presa, obviamente, sobre todo gente del Partido Comunista, que tiene una gran capacidad de organización, entonces, y de la izquierda armada. Entonces, pero laburaron, y en las internas también votaron en blanco, votaron 100.000 votos, no. Hay que llevar a la gente, 100.000 tipos, a que voten un voto no decisivo, votar en blanco. Entonces, la gente se animó y de a poco el plebiscito sacó miedo un poquito, las elecciones internas sacaron, porque después de las elecciones internas vinieron las convenciones electas a las elecciones internas y algunos, me acuerdo un compañero importante nuestro que se tomó unos vinos en el almuerzo y hizo un discurso incendiario, el senador Pozzolo, y fue preso. Pero entonces todos fuimos a visitar a Pozzolo, que estaba preso, y fuimos viendo que de a poco, en fin, y se fue ganando espacio, pero nadie sabía cuánto habíamos ganado. Cuando apareció 1 millón de personas o 500.000 personas, lo que fuere, ahí, dijimos, bueno, esto cambió. También ellos se dieron cuenta. Proclamemos bien alto y todos juntos, para que nuestro grito rasgue el firmamento y resuene de un confín a otro del terruño, de modo que ningún sordo de esos que no quieren oír no diga que no lo escuchó. ¡Viva la patria! ¡Viva la libertad! ¡Viva la república! ¡Viva la democracia! Yo, que viví aquellos años, mi juramento interior es que no haya nunca más sangre. Familias destruidas. Eso no. Conservar las historias, viajar al pasado a mirar, girar el sentido antihorario, salvar a este tiempo.